Xiomara, gracias por estar aquí y gracias por ayudarnos a remover conciencias. Gracias a ti por invitarme a estos espacios disruptivos desde adentro, porque yo creo que la disrupción de los seres humanos hoy en día no puede venir de afuera. Ya el mundo es tan disruptivo afuera que tenemos que empezar a crear espacios internos distintos. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que eres, te conozco de hace poco tiempo. Yo creo que esto es un reencuentro. Pero por lo que conozco y lo que he visto en tu clase y en tu experiencia que nos has acercado hoy en Stand Up Program, porque estamos grabando esta entrevista en Stand Up Program aquí en Colombia, en Bogotá, lo que he podido ver es que acercas la disrupción de forma espiritual y emocional. Y como antes hemos hablado, antes de tu clase, podemos decirlo, de la experiencia que tuvimos, lo he comprobado así. Bueno, Xiomara Chivillé catalana, casi medio española, ecóloga humana, psicoterapeuta transpersonal, health leader, que se me ha gustado mucho, wellness coach, escritora, conferenciante, Estar Bien, con Random House, editorial que compartimos, profesora, maestra de yoga, vividora, ecóloga, que esa palabra me ha gustado mucho y la vuelvo a repetir, y sobre todo una persona que lleva, por lo que he visto en tu biografía y lo que hemos podido compartir, lleva años intentando desatar el potencial ilimitado que todos tenemos. Sí, yo tengo una premisa que definitivamente me ha servido mucho en la vida, y es que si queremos tocar el infinito tenemos que volvernos el infinito, y a veces vivimos en una mente súper limitada, desde un ego muy limitado, y yo creo que esa disrupción de la que hablamos desde el alma tiene que ver con abrir esos espacios dentro de nosotros mismos. Estamos súper enfocados a vivir de la piel hacia afuera, de hacer y de vivir el sueño de los otros. Y yo creo que estamos llegando a una etapa en el universo en donde el péndulo nos dice hay que volver hacia adentro, hay que empezar a vivir de la piel hacia adentro. Y el único control que tenemos nosotros es de la piel hacia adentro. ¿Cómo descubres este mundo que está a la vista, pero poco visible? A la vista pero invisible. Exacto. Me encanta. Está a la vista y está al alcance de todo el mundo, pero no todos lo vemos y no todos lo trabajamos, como hablábamos, ¿no? Al final, las 4 dimensiones del ser humano: física, emocional, emocional, mental, sí, y espiritual. Exacto. Y trabajamos física y mental, pero nos olvidamos de esto. Entonces, ¿cómo entras en este mundo? ¿Cómo haces visible lo invisible? Bueno, yo creo que yo he sido una aventurera del alma desde muy chiquita. Cuando me hicieron las pruebas psicotécnicas, cuando me iba a graduar del colegio, me dijeron que tenía alta vocación a ser sacerdote. Y claramente no me puse la túnica ni de monja ni de sacerdote, pero bueno, mira, todavía me gusta andar de túnica. Pero siempre fui muy inquieta espiritualmente. Realmente me llamaba mucho la atención. Mi abuela hacía meditación trascendental, mi padre en una época hizo Gestalt. Así que bueno, empecé como a sentir que la medicina del alma era muy importante. Después me formo como psicóloga transpersonal, me voy a la India. Estando en los Pirineos aragoneses, me llega un folletito de una Universidad Mundial de la Paz, y yo estaba en ese momento estudiando ciencias políticas en Colombia. Y dije, wow, yo no quiero estudiar ciencias políticas, quiero estudiar en la Universidad de La Paz, en una universidad que hable sobre los procesos del alma, y me fui a Montagu, a la India, a Brahma Kumaris. Y bueno, ahí empezó todo un viaje muy profundo en donde entendí que el medio ambiente más importante es el de adentro, y que realmente hay que hacer visible lo invisible, y que hay que ver con el ojo del alma, que ese es el que hay que despertar todos los días. Me gusta mucho la metáfora o símil que has hecho mientras estábamos ahí en el backstage, de yo me he pasado mi vida, o una gran parte de mi vida, sembrando árboles, plantando, ayudando al ecosistema, y de repente me doy cuenta de que hay un ecosistema todavía más importante. Sobre todo que es que el medio ambiente interno nuestro es el que está más erosionado, y como dicen,
como es afuera es adentro, pues la vida y la naturaleza se está acabando porque la vida interna nuestra también está muy erosionada. Entonces ahí fue cuando decidí que ya no quería ser ecóloga de bosques, sino que quería hacer ecología humana y es sembrar estos espacios de semilla de conciencia, lo que tú haces también, y es generar unos espacios en donde la gente pueda realmente reflexionar, fertilizarse, nutrirse y dar frutos. ¿Cuál dirías que es, para volver a esa iniciación, a ese momento de conexión con nosotros mismos, cuál dirías que es la clave? Pues yo creo que... Toda la experiencia que has visto, que habrás visto. Creo que hay muchas llavecitas para acceder a los cajones del alma, pero claramente, como dice Carlos Castaneda, yo creo que hay que caminar con el corazón. Y para mí, digamos que entender que el viaje más profundo es hacia adentro ha sido muy importante. Eso me generó un guía, una intención. Y esas intenciones me han llevado también a ponerle emociones a ese camino. Entonces, caminar el camino del corazón me ha dado la capacidad de entender que la vida tiene que ser vivida con gozo, con contento, que tenemos que buscar tener un cuerpo saludable. Yo digo que hay 3 herramientas importantes en esta ecología humana y es tener control de nuestro cuerpo, es decir, necesitamos un cuerpo vital, necesitamos tener claridad en la mente. La mente es de mente y es la loca de la casa. Hay que tenerla acicaladita, limpiecita y tenemos que tener conexión con la fuente, con el alma, con el espíritu. Yo creo que si tenemos esos 3 factores en la vida, podemos tener la energía activa, la energía gamma, la energía vital para tener una realmente existencia no ordinaria, sino extraordinaria. Y esa existencia extraordinaria es algo un poco que lo que has tratado de compartir en esta hora y media con la que hemos podido ver a estas 10 personas que han acabado con una conexión brutal y creo que ha sido un momento... ¡Qué belleza ese final! Porque al final creo que es eso, nacido, la unidad, ¿no? Y al total se movió la energía hacia ese círculo concéntrico que además me parece muy bello, porque es que al final somos uno, ¿no? Tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría, y a veces estamos tan fraccionados de ese aislados, y tan aislados que no entendemos que la existencia es un tejido. Nuestros indígenas tejen unas mochilas preciosas y para mí la vida es ese tejido, es ese timbre, es esa mochila en donde todos hacemos parte. ¿Y podrías decirnos, para llegar ahí, qué es lo que has creado en esa experiencia? Porque ha pasado muchas cosas. O sea, ¿cómo lo has orientado o qué hemos vivido? ¿Podrías hacernos un viaje por todo lo que hemos vivido? Bueno, yo creo que sería muy ilustrativo para... Lo primero es que al final, para mí es muy difícil organizar una clase y traerla como escrita. Yo siento que hay que sentir al grupo. Y el grupo, ¿qué has sentido? ¿Cómo ha sido? Sentí eso, sentí que el grupo tenía que rendir el corazón, porque a veces vamos con la cabeza puesta de primero y nos damos muchos tortazos contra el mundo. Y creo que este era un grupo en donde había que poner la energía del corazón y rendirnos al corazón. Y después buscar ese flujo, porque es que a veces venimos incluso en los espacios espirituales, tan programados, digamos, tan absolutamente lineales, que nos perdemos de ese flujo circular de la vida. Y la vida es un círculo y la vida es una espiral deliciosa. Y yo creo que lo que vivimos hoy fue entrar en flujo. A mí me encanta un poco también desde este espacio disruptivo pensar que lo disruptivo tiene dinamismo, tiene proactividad, tiene acción, pero sobre todo tiene ese flujo delicioso porque lo que no se mueve se enquilosa y se muere. Y yo creo que eso fue lo que vivimos hoy y mira que al final terminamos en ese abrazo de todo el grupo exquisito. Sí, ha sido una experiencia que creo que ha unido mucho más a estas 10 personas. Y dentro de ese flujo, porque hoy en día cuando vivimos tanto aquí y menos aquí, y vivimos en modo piloto automático, zombies, no prestamos atención. Ponemos play y off todos los días. ¿Cómo ayudar a la gente a fluir más? Pues mira, yo creo que al final esto tiene que ver un tema de atención plena, ¿no? Es como... Has tocado la palabra clave. De atención plena, Isra, y también de tener propósito en la vida, porque es que cada día debería ser una consecución de muchos propósitos. Entonces,
Propósito de levantarte con conciencia, propósito de agradecer, propósito de poner en tu plato buenos nutrientes, propósito de tener una relación bonita con lo que te pones, propósito de tener una conversación especial con los seres que amas, propósito de dar lo mejor que tú tienes. Si tu vida fuera una secuencia de propósitos, sería absolutamente... Estarías presente todo el rato. Estarías presente, pero estar ese presente también no puede ser solamente desde la mente, porque además para los orientales la palabra mente tiene que ver con el corazón, y por eso para mí la palabra heartfulness es vivir con el corazón abierto, con el corazón pleno. Bueno, esta la he ido homologando porque al final mi trabajo es Xiomara puro corazón, y es ponerle corazón a la vida, anteponer. Mira que en yoga siempre ponemos primero el corazón y después la razón, no ponemos primero la cabeza y después el corazón. Y esto, porque hablamos de una cosa que es muy importante y tú me la has dicho, y me ha dejado pensando y digo, tengo que preguntarle, ¿cuál es el efecto en las empresas? Wow, las empresas... Eso está cambiando. Claro, yo creo que las empresas que ponen el alma están generando espacios disruptivos. Yo creo que las empresas no pueden seguir en este espacio de hacer, producir, sino ser realmente. O sea, una empresa tiene que convertirse en una entidad viva, en una entidad que tiene un latir de su corazón. Donde no solo formes a las personas en la parte intelectual o en la parte física, que algunos pueden hacerlo, sino... Claro, yo creo que el ser, el saber, el conocer tiene que ser parte de toda esta estrategia, digamos, polifuncional de las empresas. Y el valor más importante de una empresa es el ser humano. Y el ser humano habita dentro de su corazón. Y para el camino, has seguido un camino que estaba leyendo tu biografía y digo, esta mujer tiene que haber viajado, tiene que haber vivido aventuras, como decías. Si tuvieras que quedarte con unos hitos, ¿cuáles han sido esos hitos en tu vida que has dicho? Esto. Bueno, en ese camino de la búsqueda del alma, tuve una época cuando tenía 6 años muy cercana a la Virgen María, fui súper mariana, tuve unas experiencias con la Virgen de Guadalupe muy especiales y eso me marcó. O sea, realmente, digamos, sentir la presencia energética de un ser espiritual fue para mí muy importante. Después me fui a vivir al Perú y estando en el Perú conocí a una mujer maravillosa que es María Elena Rivarola, que es una gran psíquica y líder espiritual, y con ella hice un viaje iniciático como este al que has metido a tu grupo estos días, pero viviéndolo en lugares especiales como Machu Picchu, Yataitambo, la isla de Taquile. Y ahí en esa isla de Taquile, después de caminar sobre el fuego, hice una catarsis física muy profunda, tuve fiebre durante 3 días a 40 grados centígrados en una isla en donde no tenía, digamos, muchos recursos, sino yo misma. Y ahí entendí que el viaje más importante era el viaje que emprendí hace muchos años y era hacia mi corazón. Ahí he tomado bicicleta, moto, avión, ¿no? Todo. Todavía siento que no he llegado, pero cada día me siento más cerquita a sentir ese latido, a dejarme guiar por ese ritmo, por ese beat, por esa resonancia que habita dentro de nosotros. Y ahí entendí que no nos podemos ir de este planeta sin tocar el instrumento más importante y la canción más importante, que es la de nuestra alma. Así que bueno, llevo muchos años caminando ese camino hacia adentro, y ese camino me ha permitido ir a Birmania, a la India, a Bali, a culturas que realmente han enriquecido este proceso delicioso de entender que la vida es mucho más simplemente ser un ser humano productivo, lineado por una cantidad de sueños culturales, sociales, y creo que al final ese materialismo tiene que disolverse en un estado del ser mucho más profundo. Y de todo eso, si tuvieras que quedarte con un aprendizaje, ¿cuál te quedarías? ¿Qué es lo que más te ha marcado? No transitar ningún sendero que no tenga corazón. Es decir, yo he salido de muchos sueños que pensaba que eran para toda la vida. Me separé, me salí de un programa que era súper exitoso, en donde yo tenía el reconocimiento de toda Latinoamérica,
porque sentí que llegó el momento en donde no me brillaba la chispa en el ojo. Cuando no brilla la chispa en el ojo es cuando no hay fuego en el corazón. ¿Es duro dejar algo así cuando estás en la cima? Desde el ego es durísimo, pero desde el alma, ¡guau! ¡Guajegurú! Es la libertad suprema y es la delicia de encontrar una vida más liviana, más aligerada, en donde realmente podemos alzar el vuelo, porque cuando estamos tan pesados, con tanto equipaje encima de los hombros, no podemos volar. Y una gran maestra, que es Isha, me enseñó algún día que ¿por qué caminas si puedes volar? Y creo que ese es un anhelo muy grande en mi vida, y es sentir que podemos vivir como ángeles en la tierra. Felicidad y plenitud. Absoluta. ¿Qué te parece? El reto de la vida. No puede ser que no podamos vivir una vida en total gozo y en total plenitud. No la merecemos. Y Xiomara, estás ahora en un proceso de el movimiento de las mujeres que despiertan. ¿Cómo has vivido eso desde dentro? Bueno, pues la reconexión con mi femenino ha sido muy importante porque Justo antes de la entrevista hablábamos de nuestro próximo experimento Tantra, sí, no nos podemos ir de este planeta sin aprender Tantra. Es un reto, ¿no? Un compromiso. Pues mira, realmente el camino de encontrar el femenino ha sido muy importante porque las mujeres estamos súper perdidas de qué significa esa fuerza femenina. Y a mí me encanta la palabra Shakti, que es la energía de la diosa madre, de la divinidad femenina. O sea, realmente no se puede parir esta creación sin esa fuerza femenina. Al final es el abrazo entre el yin y el yang, ¿no? Y al final tú tienes tanto de femenino como yo tengo tanto de masculino, pero a veces las mujeres nos hemos puesto los pantalones y en esta búsqueda de nuestra fuerza amazónica, de ser tan ejecutivas, de ser tan proactivas en un mundo tan masculino, se nos han marchitado los senos, se nos han arrugado los ovarios y nos vamos por ahí disecando también y hemos perdido esa fragancia deliciosa de la fuerza de lo femenino. Y para mí estos 2 o 3 años últimos han sido como la posibilidad maravillosa de primero abrazar ese femenino en mí, porque también me reconozco súper yang, súper masculina, súper ejecutiva, con una energía capricorniana de la cabra que quiere llegar a la cima, pero también con una cola de pez que quiere ir a la profundidad. Y me he dado cuenta que realmente abrazar ese femenino en mí me ha permitido tocar la vida de muchas mujeres también. ¿Y habéis creado un colectivo donde...? Entonces se ha creado un colectivo liderado por una mujer maravillosa que se llama Laura Moreno, y se ha generado un movimiento realmente internacional, profundo, cada vez crece más. La última vez éramos casi 300 mujeres reunidas haciendo este matrimonio sagrado con nuestra energía femenina. Xiomara, si tuvieras que empezar desde el principio, ¿qué no cambiarías y qué cambiarías? Estoy tan permeada ahorita por un discurso maravilloso de una de mis grandes maestras budistas, que es Pema Chodron, que dice: empieza donde estás. Cada día hay que empezar donde estamos. Así que no cambiaría nada de este camino recorrido, pero sí haría mucha conciencia de que este momento que estoy contigo es un nuevo comienzo. Cuando se termine esta entrevista es un nuevo comienzo. Y es otro. Este es un continuo de nuevos comienzos. O sea que al final, ¿qué importa? O sea, esta conversación ya es pasado. ¿Qué importa? ¿Qué importa? O sea, qué delicia podernos aligerar desde ese lugar y que cada instante sea un nuevo comienzo. Y para terminar, no quiero tampoco abusar, porque va a venir más. Bueno, porque tú tienes mucho trabajo. Y van a venir más, seguro. ¿Cuál es qué mensaje? Porque hay mucha gente que estará viendo este directo y esta entrevista. ¿Qué mensaje le mandarías a la gente que realmente está viendo esta entrevista, nos está viendo a los dos y duda o no sabe por dónde empezar? Que empiecen por este momento presente y que realmente se den esa posibilidad maravillosa de alcanzar su más alto destino. La madre y Aurobindo decían que tu más alta aspiración mueva tu vida. Yo creo que nosotros no nos movemos por nuestras más altas aspiraciones. Si cada día, cuando suena nuestro despertador,
siguiéramos este flujo maravilloso de nuestra más alta aspiración, dejaríamos de ser robots y seríamos más seres humanos. Vamos a seguir siendo seres humanos Oh, y a seguir siendo liderados por el corazón. Yo creo que hay que Es difícil, anteponer. Es difícil sobre todo porque le hemos puesto razón al corazón. Y el corazón no sabe pensar, el corazón sabe sentir. Aunque tiene neuritas, que son neuronas más neuronas que el cerebro, hay que permitir que el corazón sienta. Le tenemos pánico a las emociones, le tenemos pánico a los sentimientos. Y yo creo que realmente cuando abrimos el corazón y sentimos incluso el dolor, incluso esa tristeza y esa nostalgia que tenemos todos de volver a la fuente, es cuando despertamos ese corazón bodhicitta, que es el corazón suave, el corazón generoso. Así que no les dé susto, incluso en los momentos de profundo dolor, abrir el corazón. Sentir más, pensar menos. Sentir más y pensar menos. Y ver rendir el corazón a la cabeza. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos contactar contigo, saber más de ti, seguirte? Bueno, qué delicia. Primero, darte las gracias por haberme entregado a un grupo tan especial y poderme haber dado esa oportunidad de sembrar esta semilla. No va a ser la última. Espero que no. Seguro. Y bueno, seguro podemos encontrarnos con toda la gente que nos sigue y que te sigue en xiomara.purocorazón en Instagram, o en Xiomara Chiville Oficial en Facebook, o en mi página www.xiomarachiville.com. Y bueno, por ahí, en el universo, en alguno de estos vuelos maravillosos. Muchas gracias por tu magia, por tu arte y por ponerle corazón a las cosas. A ti gracias por estos espacios que nos enseñan que hay que hacerlo diferente. Hay que hacerlo diferente. Como veis, la disrupción no solo está en la parte física, en la parte intelectual, ni tampoco está solo en las empresas, sino está en llegar a lo más profundo, a las emociones, al espíritu, y desde ahí cambiar lo que importa, que está ahí dentro. Esta es Xiomara Chiville y yo soy Isla García. Gracias, Isla, por recordárnoslo. Seguimos. Ajá. Gracias.